Hola, hola, queridos amigos. Aquí estamos nuevamente. Tus amigos. Inspiración en acción. Inspiración en acción aquí. Bueno, en el nuevo año, ya dijimos, 2021, claro que sí. 2021, con nuevos proyectos, nuevas metas, nueva vida, nueva vida. Y compartiendo contigo, querido amigo, igual. am, Estamos grabando desde de nuestro hogar, porque está frío, ahorita está frío, hay mucha nieve, pero ya pronto vendrán los videos de otro. Pero este año dijimos que íbamos a hacer un cambio. Y el cambio es esto, lo que estamos haciendo. Ah, Cada uno de los videos, lo que buscamos es que tú busques reencontrarte. Que si algo todavía te está deteniendo, nosotros, las personas de nuestras edades, venimos con muchos traumas, venimos con muchos ah, temores, venimos con muchas creencias que nos hicieron creer, venimos con muchas, Resentimiento, bueno, resentimiento, miedos, corajes, miedos, incertidumbres. eso, incertidumbre. Y hoy nosotros lo que estamos haciendo, ya les dijimos, en nuestra vida, Dios ha querido venir a transformando. Y lo que estamos compartiendo con ustedes son 20 años de transformación. No son un mes, no son un año. Han sido 20 años que decidí hacer un cambio en mi vida. Y una decisión difícil, sí, porque yo decía, ni volviendo a nacer puede ser diferente. Y me di cuenta, porque yo decía eso. Primero porque no creía en nadie, no creía en Dios. ¿Por qué no creía en Dios? Hoy vamos a hablar, ¿por qué no creía en Dios? ¿Por qué no creía en nadie? Cuando alguien te diga no creo en nadie, esa persona tiene un poder grandísimo porque cree en ella misma. Yo creía en mí misma desde que me acuerdo, um, desde que tengo uso de razón, tomé la rienda de mi vida y decidí probar por mí misma el peligro, el miedo, lo que era verdad y lo que era mentira. Si alguien me decía, aquí no te vayas porque aquí es algo, yo decía, bueno, pues a él le fue mal, pero pues yo me voy por ahí, yo le busco manera y yo me brinco y yo me salto. Y lo hacía. Entonces, esa fue Catalina. Y veníamos, ahorita estaba haciendo el recordatorio de cuando tenía 6 años que empecé la escuela, al primer grado que fui, salí botada de la escuela igual porque no hacía caso, no obedecía, no obedecía. Era rebelde. Era rebelde. Yo nací rebelde. Yo nací rebelde y nací rebelde. Le voy a decir por qué yo nací rebelde. Yo he descubierto, ¿verdad? Con el tiempo, que yo nací rebelde porque yo tengo vengo de dos genes. Mi papá es un hombre terco, que solo lo que él dice es, nunca se da por vencida. Muy saludable, hasta muy hace poco le dio el diabetes, pero por remordimientos. Muy saludable. Una persona que no creía en los doctores, que no cree en religiones, pero cree mucho en Dios y tiene una confianza en Él terrible. Y una persona que no le hace daño a nadie. Entonces traigo esos genes. Y traigo el otro lado de mi mamá, una mujer que era muy fuerte, um, tenía una facilidad para hacer amigos y amigos
Yo nunca le conocí a mi mamá un amigo de bajos recursos, por decir así, ¿verdad? O pobre. Yo siempre le conocí a mi mamá en la ciudad donde, el pueblecito donde nosotros íbamos a comprar. Habían 5 familias de las tiendillas, tú sabes lo que estoy diciendo, los mejores del pueblo. Esos eran los amigos de mi mamá. Entonces mi mamá era amiga de la dueña de la farmacia, de la del antel donde se iba a hablar por teléfono, de la que hacía la repartición para todos los pobres, de la mera jefa de la clínica, de las 3 tiendas buenas que tenía, una señora que viajaba a Estados Unidos en aquel tiempo. Esas eran las amigas de mi mamá. Y entonces yo decía, ¿cómo mi mamá tiene amigas tan de mucho dinero? Mujeres muy finas, elegantes, guapas, y mi mamá no fue ni a la escuela y no sabía leer. Entonces, ¿qué hizo a mi mamá de eso? Mi mamá se convirtió en esa mujer. Se convirtió en una mujer elegante, fina y súper, pero súper inteligente. Entonces, yo traigo esos 2 genes, de esas 2 mezclas. Y lógicamente, pues Dios me puso las propias mías. Entonces, siempre fui, yo creo que desde niña siempre fui como soy, pero llegó un punto donde me hice demasiado rebelde y lógicamente la vida te da lo que siembras. Entonces yo no iba a sembrar naranjas, iba a cosechar cocos, ¿verdad? Entonces yo coseché todo lo que sembré y cuando me empecé a transformar me di cuenta que no me servía. Y bueno, pues hace 20 años comencé una transformación y ahora sí diría de arruga a mariposa, porque es cierto, me pasaron muchas cosas, lógicamente sí. La superé, sí la superé. ¿Sufrí? Sí sufrí. ¿Me dolió? Claro que sí. Pero nunca en la vida, nunca me he hecho víctima. Odio la gente que se hace víctima. Las cosas que me pasaron porque yo me puse en ese momento, yo tomé la decisión de ir a ese lugar y yo tomé la decisión de dejar que esa persona entrara en mi vida. Es como yo lo veo. Am, Nunca me he hecho víctima y tampoco, bueno, dejé de ser prepotente, porque era muy prepotente hasta mis probablemente 30 años, una mujer muy prepotente. Cuando murió mamá, se me bajó un poco. Ahora, como se me bajaron los humos un poquito, pero no mucho, no mucho. Hasta los 35 años que empecé a hacer un cambio fue cuando me he venido convirtiendo en la mujer que hoy soy. Por eso yo te puedo decir, um, no hay nada que te pueda haber pasado que no lo puedas superar. Um, yo a mis 7 años que me sentí botada en la escuela, lógicamente me mandaron a otra escuela y en esa otra escuela recuerdo cómo tengo las memorias tan grabadas que el maestro creo que tenía como 6 grados en una sola escuelita. La escuela no era muy grande, pero había niños desde por ahí 7 años hasta niños como de 12, 13 años. Y los niños más grandes eran tremendos y regularmente los niños varones hacían una bolita de niños y molestaban mucho a todas las niñas cuando iban a las niñas al baño, que en ese entonces ya no era un baño, era una letrina, que es lo más horrible que puede haber en la vida. Para los que no conocen una letrina, es un hoyo con una taza, una casita, pero huele feo, para comenzar, huele feo, y para terminar pronto es peligrosa. Entonces estos chiquillos, una de mis memorias, la cual yo le tuve miedo a la escuela, fue porque en una ocasión yo vi, todos los niños vimos que los muchachitos encerraron a una niña en la letrina, o en el servicio, o en el baño, para decirlo más bonito.
y no sé qué le hicieron porque pues la encerraron, la niña solo gritaba. Lo único que supimos después es que a la niña la tiraron al inodoro, y ese inodoro estaba lleno de porquería, pues ya se sabe, era un baño, ¿verdad? Eh, y eso a mí me hizo varias cosas. Una, me hizo tomarle un odio al ser hombre, llámese niño, hombre, viejito o lo que fuera, um, porque yo no podía hacer nada porque yo estaba más chica que ellos. Dos, tenerle un pánico a estar sola, pero un pánico de verdad. Y tres, pensar que la escuela no servía. Eso fue lo que yo me metí. La escuela no sirve. De allá el maestro es malo y me botó. Y aquí el maestro es tonto, porque eso es lo que yo pensaba como niña, es un tonto. Lógicamente el maestro no era eso. No podía con tantos niños, ¿verdad? Pero como niña, eso es lo que yo pensaba. Y lógicamente termina la escuela y yo no quiero ir más a esa escuela. A mi pequeña edad estoy frustrada con lo que es la escuela, frustrada con lo que es mi casa, porque yo nunca me pude concentrar en la escuela, porque sabía que antes de irme en la mañana teníamos que levantarlos típico 4:30 de la mañana ayudarle a mamá a hacer todo lo que había que hacer. Teníamos regularmente entre 6 vacas, 6, 8 vacas regularmente, y se ordeñaban, había que sacar la leche, esa leche había que llevarla a un pueblo, a corretearla, a vender. Por eso digo que los que les tocó vender, yo me identifico mucho con todos, porque yo a muy temprana edad empecé a ir a corretear a dejar la leche en un cántaro, no sé cómo se llama, un cántaro, un container, una cosa que ahí echabas la leche y te lo cargabas en la cabeza y ibas distancias lejos, no cerca. Entonces te preguntas tú como niño, ¿por qué tengo que hacer yo esto? ¿Por qué tengo que hacer yo esto? ¿Por qué nací? ¿Por qué nací aquí? En esta gente que solo en trabajar piensa. Mientras yo veía otras niñas que eran las hijas de los que tenían dinero en el pueblo, que tenían niñera, que tenían tienda y una señora para que les hiciera la limpieza de sus casas. Y entonces yo decía, wow, yo quiero eso, porque yo no nací con una familia así. Entonces va pasando el tiempo y lógicamente nace, bueno, no nace todavía, porque mi última hermana nació cuando yo tenía 10 años. Pasa lo que es mi primer grado, mi segundo grado, mi tercer grado. Tengo recuerdos bonitos, sí, de lo que era mi escuela, pero era muy frustrante tener que, como niña, yo veo los niños hoy y mis hijas crecieron así, que les da hueva levantarse, prepararse, desayunar e irse a la escuela. Les da hueva. Yo no tuve muchos problemas con eso, porque gracias a Dios mis hijas, yo sí les hice ver de dónde yo venía y yo no iba a permitir que fueran unas zánganas, unas buenas para nada. Pero yo veo niños que no les gusta la escuela y no tienen otra cosa que hacer más que ir a la escuela. Entonces, yo me pregunté en aquel tiempo, ¿cómo sería mi vida si yo tuviera unos papás que me dieran todo? Que mi papá no tendría que irse 3, 4 meses a trabajar y dejarlos solos. Que mi mamá no tuviera que agarrar un poco tototote de ropas e irse a lavar lejos todo el día y dejarnos desde la mañana, y a veces se iba a veces a las 8 de la mañana y llegaba hasta las 5, tipo 5 o 6 de la tarde.
Y aquí Catalina, con edad de 7, 8 años, tenía mi hermana, mi hermano, mi hermana, tres niños que pues lógicamente eran mis hermanos, los cuales tenía que cuidarlos, que no hicieran travesuras. Los reprendía porque pues yo era la que estaba con ellos. Am, pero cuando yo estaba en cuarto grado, si no me recuerdo, cuarto grado, am, empiezan los muchachitos a molestarme, a querer buscar, o sea, como dicen, bronca conmigo. Pero yo crecí, mi papá a mí me enseñó muchas maneras de defenderme. Y entonces yo me peleaba con todo el que fuera. Am, no me buscaba a alguien porque me encontraba. Entonces crecí defendiéndome yo, que yo digo, un niño hasta 10 años son sus papás los que los tienen no que cuidar, pero sí defender. A mí me tocó defenderme, no solo de los niños, o sea, de gente malvada que muchas veces pues intentaba hacer o decir cosas que no, yo sabía que no estaban bien. Am, y yo crecí con eso yo era muy apartada, no, le tenía miedo a la gente, le tenía miedo a estar sola, era miedo todo era miedo. ¿Por qué? Porque mi ambiente era eso. Entonces, lógicamente, ah, aprendí a manejar mis emociones, mis situaciones, las tenía que manejar yo. Am, no había cosa que yo podía contarle a mi mamá o menos a mi papá, porque mi mamá, no sé hasta qué punto, nunca tuve una conversación con mi mamá. Y mi papá, pues no tenía tiempo, no tenía tiempo. Am, y ahora lo que yo digo, es difícil cuando los papás no ponen atención a los hijos, porque tu hijo necesita, o tú necesitabas, o yo necesitaba, los 7 primeros años, tener memorias hermosas, tener memorias de afecto de tu papá, de tu mamá, de tu cumpleaños, de cuando saliste del kinder, de cuando saliste de pajecito, de cuando, qué sé yo, tantas cosas, que cuando fue el cumpleaños fulanito y sulanito. Esas memorias, pues lógicamente no hay en mi vida. Entonces, crecí pensando que la vida era eso. Y lógicamente yo no le tenía lástima a nadie, porque yo pensaba que tener lástima a alguien era como hacerlo más inútil de lo que ya era. Y crecí pensando que si yo podía, todos podían. Y cuando yo miraba a alguien que, como por ejemplo una tía mía, que yo le decía, aprende a hacer esto, aprende a hacer el otro, me decía, es que no puedo. Yo le decía, pues tienes que aprender. Cuando estés grande, ¿quién te va a mantener? Siempre vas a estar con tus papás. Y yo no pensé estar con mis papás toda la vida. Y fue curioso porque cuando mamá estaba embarazada, yo para entonces ya tenía 9 años, mamá estaba embarazada de una de mis hermanas que yo le llevo 10 años. Papá tuvo un problema de enemistades con una familia y papá fue juzgado, anduvo huyendo y fue juzgado. Entonces yo personalmente
tu enfrentamientos con las familias esas, que la familia venía y la señora venía y nos amenazaba con una pistola y nos quería matar y nos decía que ibas a hacer hasta los chinastes. Yo no sabía en ese entonces que era un chinaste. Y decía que iba a acabar con todos nosotros. Entonces, como niño, te vas metiendo todas esas cosas a la cabeza y dices, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Yo que tengo que ver lo que pasó con mi papá y el hijo de esta señora. Pero bueno, ya en un video les dije, mi papá era de familia de dinerito, ¿verdad? Entonces, mi abuelita pagó todo lo que tuvo que pagar. Y yo no sé si compró al juez, porque eso no me consta, pero mi papá y sus hermanos salieron libres. Y entonces al salir libre mi papá, lógicamente hay que cuidarse de la otra familia. Y fueron unos momentos tan difíciles, porque yo hoy platico con mi hermana, de la que estaba embarazada mi mamá, y tengo una anécdota de que nosotros nos fuimos de la casa a huir y dejamos la casa sola. Ah, y mi mamá estaba embarazada como de por ahí unos 6, 7 meses, porque ya tenía el estómago bien grande. Y lógicamente mi papá se había ido lejos a huir con sus hermanos. Y mamá necesitaba algo de la casa de nosotros. Y en lugar de ir ella a mandar a alguien, me mandó a mí con mi abuelito, su papá. Mi abuelito lindo, bien borrachito, me acuerdo que iba bien bonito, bien borrachito. Y vamos a esa casa, pero yo entro con ese miedo que alguien esté en esa casa a traer cosas que ocupábamos. ¿Por qué me impacta a mí esto? Porque los papás de antes, su ignorancia era tan grande, pero tan grande, que no dejaban ver el valor de un hijo. El valor de un hijo. Yo era una niña. No tenía más que 9 años. ¿Por qué me exponían? Podía haber ahí alguien que quería matar a mi papá, porque eso es lo que andaban buscando. Y me matar a mí, o sea, así de fácil. Entonces, viene y piensas, me exponen porque no me quieren. Eso es lo que yo siempre pensé. Yo siempre crecí pensando que mis papás no me querían. Y yo le preguntaba a mi mamá, si no me querías, ¿por qué me tuviste? Yo no sabía que yo la había elegido a ella ni a mi papá, yo solo supe con el tiempo. Y mi mamá decía que no voy a decir la palabra exacto como ella lo decía, porque vaya a ser que algún niño vea este video, ¿verdad? Pero mi mamá decía que por tonta, ¿verdad? Claro, ella usaba la palabra de la P. Y yo dije, wow, entonces los hijos también se tienen por tontos, ¿no? Porque uno es tonto. Después recuerdo que le pregunté a mi mamá varias veces si no me quería, ¿por qué no me regalaba? ¿Por qué no me regalaste cuando nací? Y como niña es muy cruel, hoy lo puedo decir, pero como niña, que tú le preguntes a tu mamá, y si no me querías, ¿por qué me tuviste? Y te diga por tonta o por la P, ¿verdad? Y después tú reacciones y pienses y pienses y pienses y vuelves y vuelves con la misma pregunta. Y si no me querías, ¿por qué no me regalaste? Y eso acaba a un niño. Que te diga, ¿quién fregados te iba a querer? Cuando yo escucho eso, a mi pequeña edad, por ahí de unos 9 años, yo pienso que yo había nacido por un error,
que yo había nacido porque pues, mis papás se casaron y no tenían otra cosa que hacer, más que hacer chiquillos. Empiezo a meterme odio en mi mente y a decir, ¿para qué tienen hijos si no los quieren? Y a querer tanto a mis hermanos, porque yo decía, mis hermanos también no los quieren, o sea, no los quieren. Y me hago la idea de que, ok, mi mamá no me quiere, fine, pero mi papá me quiere y con eso yo soy feliz. Y comienzo a actuar ya no como hija de mi mamá, ni como hija de mi papá, sino como una rival porque yo empiezo a ver, esta mujer no me quiere, ¿por qué la tengo yo que querer? Este hombre yo no le importo, ¿por qué me tiene que importar él a mí? Y yo comienzo a darle vida a todo eso y me aferro a mis hermanos a cuidarlos de una manera drástica que ya cuando mi mamá los golpeaba, yo iba y me peleaba con mi mamá a una pequeña edad. Lógicamente yo perdía porque mamá, aparte de su frustración que traía, se desquitaba, no solo maltratándolos, sino que golpeándolos. Y va creciendo en mí el desamor, pienso todo esto, las mujeres se casan y no son felices, tienen hijos y no son felices, y luego tienen hijos y se desquitan su frustración en ellos. Pero cuando iba a cumplir 10 años, llega el regalo más maravilloso en mi vida. Pero ese va a ser otro video. Y ahí comenzó Catalina a darse cuenta que el amor existía y que había una razón por la cual vivir, que ya no se sentía sola. Continuamos enseguida con el siguiente video. Y gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Hasta luego.